comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, queridos amigos. Les saludo como siempre con mucho entusiasmo. Hoy con una gran pena para México, porque hoy México es diferente. Y me voy a tratar de explicar a lo largo del programa. Hace unas cuantas horas, en el Senado de la República se votó a favor de la militarización del país. Hoy México amanece diferente. Hoy somos otro país. El que teníamos ya no existe. Nos lo han cambiado estos miembros de la Cuarta Transformación. En el ambiente en México se respira oscuridad y bueno, estamos realmente de luto por lo que ha pasado en México anoche en el Congreso mexicano. La manera en la que ha trastocado esto a la República es demoledora. Y bueno, de esto hablaremos aquí con ustedes esta mañana. Vamos a empezar. Aquí tenemos ya, como siempre, un resumen con las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, quiero decirles que anoche 71 votos a favor y 51 en contra, con la abstención de Ricardo Monreal. En el Senado de la República se votó a favor de la militarización del país. Hoy México amanece como un país nuevo, se altera a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, se da paso a una militarización no deseada por ningún civil, que en México pues hemos tenido una vocación por los gobiernos civiles y no por los gobiernos militares, y la historia de nuestro país se ha visto trastocada. Hay toda una serie de intereses en el Partido Revolucionario Institucional, que incluso hasta en el Senado hubo una división de opiniones, y muchos priistas en el Senado votaron a favor de la militarización cuando se había el priismo en el Senado manifestado en contra de la decisión tomada por su presidente nacional en la Cámara de Diputados. Todo esto viene a dar un vuelco no solamente a nuestro país en función de la militarización, sino que también pienso que la alianza de Va por México, que estaba en pausa, pudiera acabar rota. Y al romperse esta alianza, pues vienen toda una cadena de consecuencias que para México van a ser demoledoras en el ámbito político. No obstante todo, no podemos perder la perspectiva de lo que hay que atacar y con las armas que debemos de luchar a favor de un México libre, de un México democrático. Y con ello lo que les puedo decir es que empieza una nueva etapa que tal vez, no lo sé, tal vez era necesario que llegáramos a este punto tan profundo de un pozo oscuro en el que a México lo han sumido las fuerzas del mal que gobiernan en nuestro país. Es un día en el que tenemos los mexicanos que tomar en serio, nuestra función de ciudadanos, nuestra obligación de ser una defensa para México y de sacar la casta, porque hay demasiadas acechanzas en contra de nuestro país. Desde aquí pienso, desde esta tribuna, que México está de luto. Hoy amanecemos en un país diferente. Hablando de lutos, también decirles que la reina Isabel II falleció el día de ayer a los 96 años en Balmoral, en Escocia, luego de 70 años en el trono, el reinado británico más largo de la historia. Apenas el martes presidió la entrega ceremonial del poder
a la nueva primer ministro de ese país, a Liz Truss, en su residencia de verano en este castillo de Balmoral. El miércoles canceló una reunión con su consejo privado y los médicos le recomendaron descansar. Ya con este descanso a la reina, pues se esperaba o se temía lo peor. Su heredero e hijo mayor, Carlos, de 73 años de edad, encabezará el luto del país como nuevo rey, Carlos III, y jefe del Estado de 14 territorios de la Commonwealth, según anuncia la BBC de Londres. Carlos, quien este viernes será nombrado oficialmente rey de Inglaterra, describió la muerte de su madre, la reina Isabel, como un momento de máxima tristeza para el Reino Unido y para el mundo. En un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham, Carlos expresa: lloramos profundamente la partida de nuestra venerada soberana y muy amada madre. Sé que su muerte será profundamente sentida a lo largo del país con reinos y la mancomunidad y por las incontables personas que en todo el mundo llorarán su ausencia. La muerte de la reina Isabel puso en marcha la llamada Operación Puente de Londres, London Bridge, un código otorgado al plan de contingencia referente a la muerte de la monarca, que seguirá puntualmente para los próximos días y meses toda una serie de protocolos. A la voz de The London Bridge has fallen down, el puente de Londres ha caído, Sir Edward Young, el secretario privado de la reina, fue el responsable de informar el fallecimiento a la primer ministro del Reino Unido, a Liz Truss, quien a su vez dio a conocer la noticia a los otros 15 países donde la reina es y era jefe de Estado, y al resto de las 36 naciones de la Commonwealth. Después la comunicó de manera oficial al resto del mundo y de los británicos. Afuera del palacio se colocó este aviso enmarcado y las banderas del Reino Unido ondearon a media asta, las campanas sonaron y las páginas en las redes sociales de la familia real se fundieron a negro. Como lo dicta el protocolo real, de acuerdo con los sitios políticos y The Guardian, tendrán que pasar exactamente 10 días para que la muerte de la reina y su funeral descansen y decanten en tiempo, que será el necesario para honrar su cuerpo, que permanecerá primero en el Palacio de Buckingham para que la familia se reúna en su entorno. Después será trasladado a la sala principal de la Abadía de Westminster, en donde estará un par de días para que el público pueda presentarle sus condolencias. En el 2002, poco más de 200,000 personas visitaron el cuerpo de la reina madre, por lo que se espera que esta cifra se duplique en el caso de la reina Isabel II. Una vez llegue el 10º día, el cuerpo de la reina se llevará a la Abadía de Westminster para un funeral de Estado al que asistirán funcionarios de todo el mundo bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Al terminar esta ceremonia y casi de inmediato como parte de la operación London Bridge, se procederá al entierro de la reina. Sus restos descansarán en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde muchos miembros de la familia real han sido enterrados a lo largo de los siglos, en la capilla de San Jorge. La misma fecha del entierro en el Reino Unido habrá un día de luto nacional y, de acuerdo con el protocolo, la torre de Victoria, antes del Big Ben, sonará al mismo tiempo que las joyas de la corona se limpiarán esa misma mañana. Como ya dijimos, este viernes Carlos será nombrado oficialmente rey. Se prevé que entre sus actividades inmediatas esté visitar a Escocia, Irlanda del Norte y Gales, mientras se planea que sus primeras palabras como monarca tengan lugar en el Palacio de St. James. El príncipe Enrique no pudo llegar a tiempo a Balmoral para ver a su difunta abuela, la reina Isabel, antes que ésta muriera. De acuerdo con el New York Post, actualmente el duque de Sussex está en el castillo escocés sin su esposa Meghan Markle. Diversas fueron las reacciones en el mundo por la muerte de Isabel II de Inglaterra. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo que fue una estadista con una dignidad y una constancia inigualables que profundizó la alianza fundamental entre el Reino Unido y la Unión Americana.
Agregó que fue la primer monarca británica con quien la gente de todo el mundo pudo sentir una conexión personal y cercana. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, indicó que sus conciudadanos siempre recordarán y apreciarán la sabiduría y la compasión y la calidez de su majestad. Vladimir Putin, presidente ruso, dijo que durante muchas décadas Isabel II disfrutó con razón del amor y del respeto de sus súbditos, así como de la autoridad en la escena mundial. Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, señaló que durante más de 70 años fue un ejemplo de liderazgo desinteresado al servicio del público. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas en cambios radicales fue sin duda alguna la reina Isabel. El Papa Francisco rindió homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la nación y de la Commonwealth. Bueno, y pues estas son dos de las principales noticias, una para el mundo, otra para México, la muerte de la reina Isabel II, pues para todo el mundo se cierra el segundo reinado más largo en la historia. Primero, el de Luis XIV, con 12 años y 110 días. El segundo, el de la reina Isabel, con 70 años, ¿dije 12? Con 72 años y 212 días en el poder, y el de la reina Isabel con 70 años y 110 días al frente del Reino Unido. En el ámbito local, en el nuestro, luego de un acalorado debate, como les decía, con 71 votos a favor, 51 en contra, todos de oposición, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron la reforma que permite a la Defensa Nacional tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, rompió su promesa de no dejar pasar la iniciativa y mostró que primero están los intereses de las personas y después están los intereses de la nación. Ricardo Monreal, desde aquí te digo, Ricardo, si nunca me has merecido respeto, hoy menos. Solamente se abstuvo en votar, no votó en contra, no votó a favor, y una abstención siempre es un voto tibio, y Dios vomita a los tibios. Y esto te lo digo a ti directamente, Ricardo Monreal. En lo más álgido de la discusión, Lili Téllez, senadora del PAN, acusó a los morenistas de ser cómplices de haber urdido un pacto con el crimen organizado auspiciado por el presidente de México y ahora militarizar al país. Héctor Vasconcelos de Morena respondió que presentará una demanda por daño moral y difamación en contra de Lili Téllez. En tribuna y con pancartas, opositores advirtieron: nos vemos en la corte. Opuesto a la militarización, Germán Martínez, del Grupo Plural, deshojó un libro de la autoría de López Obrador para dejar de manifiesto cómo el tabasqueño traicionó su palabra. Emilio Álvarez y Casa, también del Grupo Plural, afirmó que se perpetró un golpe militarista a la Constitución. Dijo que es vergonzoso que quienes lucharon desde la izquierda hoy aplauden de manera tan indigna a la militarización de México. Antes, en votación nominal, el Pleno rechazó la moción suspensiva promovida por Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, para dar espacio a la fórmula de Parlamento abierto. Detengamos este atropello a la vida democrática del país, detengamos la militarización del país, porque esto es un error. No creamos en falacia. Un error histórico lo sucedido en las primeras horas del día de hoy. Diputados del PRI se reunieron con Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, analizaron la iniciativa de reforma sobre cómo extender el tiempo en el que los militares podrán prestar servicios en la Guardia Nacional de 5 a 9 años extendido. De acuerdo con la propuesta del propio PRI, los legisladores acudieron a las instalaciones de la Sedena invitados a un desayuno por el propio secretario. El encuentro se dio en medio de reclamos del PAN, del PRD y de parte del PRI que acusaron que el proyecto prolonga las acciones de militarización del país. Expusimos la necesidad urgente de atender el tema y la importancia de no dejar que el crimen organizado siga avanzando, posteó Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Este traidor
para justificarse ante las redes sociales. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, dijo que la renuncia de Alejandro Moreno ayudaría a salvar a la alianza de Va por México. Después del anuncio de una suspensión temporal de la alianza opositora Va por México, Mauricio Curi, gobernador queretano, consideró que no es pertinente seguir con esta coalición. En un posicionamiento público, el panista sostuvo que el PRI rompió su palabra al presentar una iniciativa para ampliar la permanencia del ejército en las calles. Afirmo que las alianzas no deben ser electorales. Deben ser para tener un mejor país. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. La alianza que México merece y a la que aspiramos la inmensa mayoría de las y los panistas es con lo mejor de la sociedad mexicana. Con una mayoría de priistas que se sientan orgullosos de ser oposición y crean en la dignidad y también en la independencia, y de periodistas que persigan un país más justo, equitativo. Dice, no es momento de medias tintas. El proceder de nadie debe condicionar, mucho menos anular, el compromiso, la visión y el anhelo de millones de valientes y aguerridos que quieren que México cambie. Pero la dura realidad nacional nos demanda el civismo. Una dura realidad nacional. Hoy se los quiero decir con lamento. Si bien nos queda un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que desde esta tribuna no creo, hoy el país es otro. No es el país en el que nacimos. Es uno diferente. Y la Cuarta Transformación sí que ha transformado a México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y siguiendo con toda esta serie de tragedias, ¿no? La sección instructora va lento para iniciar el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, y prevé incluso prolongar las etapas de conocimiento de pruebas y alegatos en caso de ser necesario. El diputado presidente de la sección instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabé, reconoció no tener la fecha sobre cuándo citará a los legisladores del grupo de trabajo para comenzar formalmente la revisión del expediente. Dice que no habrá celeridad, sino garantías para el legislador del PRI. Esto contrasta con el apresurado proceso que tuvo el gobernador de Tamaulipas en la pasada legislatura, cuyo caso se convirtió en prioridad para Morena y se resolvió en menos de 60 días hábiles. Bueno, ahora ya que Judas, o sea, Alejandro Moreno, entregó al PRI con tal de salvar el pellejo, pues ahora la sección instructora en la Cámara de Diputados en el Congreso no tendrá prisa para desaforar a el priista. El priista ya salvó su pellejo poniendo encima el pellejo de todos los mexicanos. La Suprema Corte de Justicia acordó elaborar nuevos proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa en los que se buscará acotar o limitar la aplicación de esta figura sin llegar al extremo de derogarla virtualmente. El ministro Luis María Aguilar retiró su propuesta de inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna, que fue derrotada el martes pasado por 7 contra 4 votos para presentar un nuevo proyecto que recogerá la opinión mayoritaria de que la prisión preventiva oficiosa viola a los derechos humanos. La ministra Norma Piña también retiró un proyecto que amparaba a un presunto capo del cártel Unión Tepito, Brandon Flores Ramírez, con la idea de buscar una interpretación constitucional que pueda lograr mayoría contra esta figura que recluye, a veces por años, a personas acusadas por un catálogo de 16 delitos que no han sido declarados como culpables, pero tampoco se ha respetado la presunción de la inocencia. Habla la ministra. Existe una mayoría en el Tribunal Pleno que considera que la prisión preventiva impuesta de manera oficiosa es violatoria de derechos humanos. Ante este escenario, mi responsabilidad como ponente en este asunto no es hacer prevalecer la postura que mi equipo y yo construimos en soledad, sin haberlos escuchado. Mi deber
hacia ustedes, frente a la relevancia de lo que discutimos, me exige construir una sentencia de este Tribunal Constitucional, una sentencia que asume el gran reto de encontrar aquellos argumentos que nos puedan llevar a converger. Al converger, ahí está el problema, ¿no? Que es un tanto complejo. López Obrador sigue presionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que será una chicanada de la Suprema Corte eliminar la prisión preventiva oficiosa. Se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada, ¿no? Sí, este hombre está repleto de adjetivos. No son adjetivos calificativos, son descalificatorios, ¿sí? Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, advierte que la posible eliminación del artículo 167 implicaría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. En el momento que se busque invalidar el artículo 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional. Es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. Esto es importante porque pretender alterar la eficacia de la Constitución a través de la invalidación de una ley que es prácticamente una consecuencia directa de la Constitución sería una mutación constitucional, es decir, cambiar el sentido de la norma sin alterar su texto, es decir, un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación de anular un artículo constitucional. Es su interpretación. En 2021 hubo al menos 500,000 delitos y 900,000 víctimas más en México, de acuerdo con una encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad. Mientras en el 2020 el INEGI estimó 27.6 millones de delitos y 21.2 millones de víctimas de 18 años y más. El año pasado la cifra subió a 28.1 millones de delitos y 22.1 víctimas por la delincuencia. La tasa por cada 100,000 habitantes obtenida a partir de encuestas de victimización pasó de 23,520 en el 2020 a 24,207 el año pasado, un aumento del 2.9%. O sea, esto que se nos dice que el país está pacificando es exactamente en sentido contrario. 11 estados tuvieron incremento en sus tasas delincuenciales, destacadamente Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. No obstante, 5 fueron muy significativos. Chiapas aumentó 13%, Chihuahua 15%, Guanajuato 11%, Estado de México 17%, Sinaloa 17% también. Esto nos habla de algunos territorios que ya están en México dominados por la delincuencia. Yasmín Heréndira Ruiz Ruiz, juez 16º de distrito en amparo en la Ciudad de México, negó a Genaro García Luna protección contra la orden de aprehensión librada en su contra por probable enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. Consideró que el mandato de captura está plenamente justificado porque el exsecretario de Seguridad Pública carece de arraigo en México y por lo tanto no hay otra forma de hacerlo comparecer ante la justicia federal. Tras ser rescatada de un secuestro por la Marina y la Policía Municipal de Guaymas, con 4 personas más, Alma Verónica fue asesinada 13 horas después en su domicilio. En un comunicado, la Fiscalía Estatal aseguró que luego del plagio le ofrecieron medidas de seguridad, pero las rechazó. El Índice de Desarrollo Humano registró retrocesos en 6 años en México, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2021-22 presentado el día de ayer. Este Índice de Desarrollo Humano del país se ubicó el año pasado en .758 de una escala de 0 a 1. El valor en el 2018 era de .777, en el 2015 de .768. México se ubicó en el 2021 en el lugar número 86 entre 198 países en el ranking de Índice de Desarrollo Humano.
En el 2018 México ocupaba el lugar número 74. El año pasado se colocó por encima de Brasil y Colombia, pero por debajo de República Dominicana, Cuba y Perú. Los primeros sitios correspondieron a Suiza, con un índice de 0.962, Noruega con 0.961, Islandia con 0.959. El índice nacional de precios al consumidor presentó un incremento otra vez a 8.7% anual en agosto pasado. Es la cifra más alta en 21 años y 8 meses, de acuerdo con el INEGI. La inflación general anual medida por este índice nacional de precios al consumidor fue de 8.15% en julio, de modo que llegó a 2 meses con una tasa superior al 8%. Y saben que ayer sí me vi un tuit de Gabriela Siller, esta analista económica muy respetada, que aquí constantemente hablamos con ella, y nos dice que para finales de este año el índice nacional de precios al consumidor acabará, como les dije hace ya muchos meses, en 2 dígitos, es decir, tendremos un índice de inflación del 10%. El Banco de México debe asegurar en todo momento su credibilidad para que sus expectativas y acciones sobre la inflación realmente ayuden a que ésta se reduzca, según declara Jonathan Heath, subgobernador del Banco Central. Jonathan Heath propuso 3 mejoras en la comunicación de Banjico: publicar un calendario con intervenciones de los miembros de la Junta de Gobierno para reforzar el concepto de Banjico Speakers, como ocurre en los Estados Unidos; simplificar el lenguaje empleado en los informes trimestrales, luego hay que traducirlos hasta el español, ¿no? Y que las transcripciones completas de las reuniones de política monetaria se den a conocer 1 año después y no 3 años después, como sucede actualmente. El próximo año la economía mexicana crecerá de 1.2 al 3% y no 3.5 como la Secretaría de Hacienda estima en marzo, de acuerdo con un paquete económico para el 2023. Además, para el siguiente año el gobierno federal prevé obtener 4.620.000 millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento real anual de 9.9% como resultado de una mayor y mejor fiscalización. El gobierno federal presentó una propuesta de 8.2 millones de pesos de gasto para el 2023, de los que 1.1 millones de millones provendrán de la contratación de deuda, cifra histórica que tendrá que destinarse a la inversión. El aumento en términos reales del endeudamiento es del 31.8% en comparación con el monto aprobado para este año. Quien diga que este sexenio, en este régimen, no está endeudando más al país, pues aquí están las cifras: 1.1 millones de millones. El año que entra en el presupuesto serán por préstamos. Con una estimación de 3% de crecimiento, el presupuesto previsto para el próximo ejercicio fiscal le permitiría a la administración de López Obrador incrementar los recursos destinados a programas sociales que le llama prioritarios y a proyectos de infraestructura emblemáticos, o sea, a sus obras. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores alista una nueva política de ciberseguridad que busca incentivar la inversión de bancos y entidades financieras en software y en tecnología para combatir fraudes. José Ramón Canales, vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros, adelantó que para motivar la inversión se busca beneficiar a los bancos en términos de capital. Explica que la idea es que las instituciones tengan un beneficio por invertir en software, ya sea en seguridad, tecnología, antifraudes, facilidad de aplicaciones para usuarios o apps que sean seguras y que resulten rápidas. La petrolera Hockey Energy expuso que su campo marino Hockey, ubicado en Tabasco frente a Dos Bocas, ya alcanzó 25.900 barriles diarios en 2 años de que arrancó su etapa de producción temprana. La meta es que para el año que entra se puedan alcanzar 32,000 barriles diarios, según informa Andrés Bruckmann, que es el presidente de Hockey Energy. Y bueno, para el 2023 el Tren Maya tendrá un presupuesto de 143,073 millones de pesos, lo que significa un aumento en el costo del proyecto de 127% comparado con los recursos que le fueron asignados en el 2022, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten ustedes. Hoy les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que va, bueno, reflejando con ello tantas cosas, ¿no?
la militarización del país, esta manera en la que se le está a los mexicanos esquilmando sus libertades. Y yo les pregunto a ustedes, verdaderamente hay que analizarlo. Yo les pregunto a ustedes, ¿piensa usted que la Cuarta Transformación está consolidando la democracia en México? El 10% me dice que sí, y el 90% en este sondeo me dicen que no. Es decir, hoy tenemos una democracia exigua, cada vez menor, cada vez nuestras libertades más acotadas, cada vez más limitaciones a ti y a mí como ciudadanos en este régimen que se ostenta como ser un régimen para el pueblo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, el día de ayer fue un día de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, una de las más importantes que será recordada, por supuesto, es la muerte de la reina Isabel II. Una mujer que gobernó más de 70 años a su país con una categoría de estadista como tal vez pocas pudieran comparársele a ella. Fueron más de 70 años en los que el Reino Unido se mantuvo unido, pero yo creo que la descripción, ahorita me lo comentaba mi hijo Pedro, la descripción más hermosa de la reina, creo, es la que hace el día de ayer Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que dice a los ingleses, para ustedes era su reina, para nosotros era la reina. Era una mujer que con su salida, con su partida, con su muerte, cambia el mundo. De hecho, hay una intención, vamos a ver si esta se consolida, de algunos países dentro de la Commonwealth, como es el caso de Australia, que tienen el plan que después de la muerte de la reina Isabel, ellos se escindan de la corona y se establezcan en república, dando paso así a gobierno y Estado encabezados por una república ya no dependiente de la Commonwealth. Vamos a ver si esto pasa, pero el día de hoy Carlos III asumirá el poder como el titular del trono y veremos si él tiene la capacidad, la personalidad y la proyección de mantener a la Commonwealth intocada, es decir, sin variaciones. Esto lo veremos, pero esto lo marcará el tiempo. Pero sí, por supuesto, yo creo que todos lo medimos, ¿no? Que la ausencia de la reina Isabel podría marcar un deterioro para las monarquías en el mundo, una menor presencia. La monarquía encabezada en diferentes países, sobre todo Europa, pues estaba seguramente de manera más emblemática representada en el Reino Unido, con la reina Isabel. Bueno, su partida es, creo que es muy, muy importante para todos en este mundo de cambios. Eso por un lado. Pero fíjense que en este comentario que les hago, no podemos dejar de lado a lo que en medio de estos cambios está viviendo México. Anoche, en los primeros minutos del día de hoy, se votó en el Senado de la República por 71 votos a favor y 51 en contra, con una sola abstención, la de Ricardo Monreal, el proyecto para militarizar al país y extender el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la Guardia Nacional. Este albazo es transformador para México, y hablando de la Cuarta Transformación. Sí es cierto, la Cuarta Transformación tiene la intención de transformar al país. Y del país que tuve ayer, hoy me encuentro con un país que es nuevo. El país de ayer ya no existe. El de hoy es otro. Y si bien es cierto, nos queda
el recurso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sé, porque ya lo sé, que tenemos un líder en un régimen, no en un sexenio diferente, en un régimen diferente, de un presidente que ya tomó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el recurso revisorio de la Suprema Corte sobre lo votado en el Senado no tendrá mucho efecto, no servirá de nada, de nada. Y la militarización del país estará condenándonos a los mexicanos a vivir bajo la bota de aquí hasta el año 2028, con la idea de que una vez que lleguemos al 2028, el país acostumbrado a la bota permanezca militarizado per secular seculorum, hasta quién sabe cuánto tiempo. Tal vez estas generaciones que estamos viendo al México de hoy militarizándose, ya no estaríamos en capacidad de ver a un México libre otra vez con mandos civiles. Ayer se argumentaba en el Senado, anoche tarde, madrugada de hoy, se argumentaba que no había tal militarización, que el jefe nato de las Fuerzas Armadas en nuestro país es un civil y que por lo mismo la militarización como tal pues es una entelequia, es algo que no existe. Pero esto no es real. Esto no es real. No me convence el argumento de tener a un presidente civil y por ende este control de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre una Guardia Nacional que tendría que vigilar, bajo los estatutos que la establecen, a la seguridad de la ciudadanía. La bota militar estará presente en todo, en la seguridad del país, en la operación del país, en la construcción del país, en el control del país, en todo. Y ahora, no solamente el presidente, sino el propio secretario de la Defensa Nacional invita a líderes políticos para tratarlos de convencer que esta militarización aludida no es cierta, que el país sigue estando gobernado bajo un mando civil, incluso hasta en la Guardia Nacional, sin dar una explicación de cómo esto pueda ser posible. Un último pensamiento. Puedo llegar a pensar que teníamos que llegar hasta aquí para que la sociedad mexicana, espero, con una gran vocación por México, por lo menos así lo siento, que nos demos cuenta de el peligro que nos acecha. Están comprometidas nuestras libertades y las de nuestros hijos, las de las próximas generaciones. Están comprometidas. No podemos dejar de verlo. Y como no podemos dejar de verlo así, tampoco podríamos dejar de luchar. Yo te invito a ti como mexicano a que abras los ojos, que estés pendiente, que en su oportunidad, cuando nos toque, reaccionemos y que guardemos preciadamente como recurso democrático la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral para que por volumen los mexicanos conscientes tengamos la oportunidad por la democracia de reencarrilar a un país que nos han descarrilado hoy por la noche. Sí, México es otro. Estoy de luto. Mi corazón tiene un listón negro. También el tuyo. Te des o no te des cuenta. Porque hoy han pisoteado a México. Lo han hecho a nuestra Constitución, a la República, a nuestro escudo, a nuestra bandera, a nuestro himno, a nuestros símbolos patrios. Hoy México amanece uniformado,
con una militarización que solo se entiende en las dictaduras. Este es el paso que hacía falta dar para que México estuviera regido por un hombre que entró por los votos y algún día terminará con la imposición de una de las modernas dictaduras latinoamericanas del siglo XXI. Ese es el tamaño del enemigo que tenemos de frente. Y si el presidente de México se ha empeñado desde que llegó al poder para desunirnos, creo que nosotros tenemos que hacer lo propio para emplear todo el poder de la sociedad para unirnos otra vez. No podemos permitir esta tragedia. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es la intención de este programa tratar de sentir qué es lo que está pasando en el mundo político para que vayamos midiendo la temperatura del país en función de estos cambios que estamos aquí dando a conocer a nuestro querido público. Y yo le agradezco a Mirza Flores Gómez, que es vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el que toma esta comunicación. Mirza, buenos días. Señor Ferriz, muy buenos días y también un saludo a su equipo de trabajo y a su público. Oye, Mirza, pues ¿qué opinas de lo sucedido anoche en el Senado después de la postura que ha tenido primero el presidente nacional del PRI en la Cámara de Diputados sobre la extensión del control de la Guardia Nacional por parte de un cuerpo castrense, militarizando al país como amanecimos el día de hoy? Bueno, mi opinión es que es el PRI de siempre, es el PRI que ya conocíamos, no es el PRI ni siquiera que nos dejó a la orilla de este gobierno, que es el PRI de Peña Nieto. Es un PRI mucho más rancio, mucho más corrupto, es un PRI como el de López Portillo, de Díaz Ordaz, estos gobiernos convenencieros, rastreros que le hacen tanto daño a nuestro país. Para nosotros no es sorpresa, señor Ferriz, para Movimiento Ciudadano no resulta algo que no nos hubiéramos esperado. Nosotros lo advertimos desde el periodo electoral pasado, en 2021, cuando su alianza Va por México querían hacerla, querían venderla al público, al electorado, como la única opción para vencer esta mayoría de Morena, como una oposición responsable y este voto útil para poder sacar a México del riesgo de una mayoría autoritaria como lo es Morena, la 4T y el presidente de la República. Y hoy lo único que vemos es lo que nosotros advertimos. Estas amenazas que le han hecho a Movimiento Ciudadano a esta alianza, condenando al país a que en poco tiempo se convierta en Venezuela y que en nosotros recae la responsabilidad de que Morena siga avanzando. No, lo que estamos viendo es que recae la responsabilidad en esta tropa de irresponsables, señor Ferriz. Sí, ahora en ello, fíjate, Mirza, te voy a poner una reflexión que a lo mejor vale la pena. Ahora que está el priismo, digamos, prácticamente podríamos decir fuera, ¿no? Aunque entiendo que en el PRI también hay una revolución por dentro, pero ahora que está fuera, ¿no valdría la pena ya con esta alianza depurada el hacer, no te digo algo concreto que se haga mañana, pero empezar a hacer acercamientos con el PAN y con el PRD para, una vez depurada la presencia tóxica de gente como Alejandro Moreno, a lo mejor buscar una unidad? Porque mira, en términos prácticos y aritméticos, la aritmética no nos da para las siguientes elecciones, a menos que el país en su mayoría esté unido bajo las mejores intenciones hacia México. Un país militarizado, un país adoctrinado, un país tomado en la invasión de poderes trae enormes consecuencias nocivas para el país y puede ser, no sé, que Movimiento Ciudadano, que ha tenido sus éxitos, pero tal vez podría sumar más en caso de que se aliara con el PAN y con el PRD.
es una cosa que a lo mejor ni siquiera, digamos, se ha propuesto, pero te la pongo como una reflexión. Los ciudadanos, señor Ferriz, usted lo sabe, somos un grupo político que siempre estamos abiertos al diálogo respetuoso y sobre todo a consensos. Y lo hemos demostrado en la Cámara de Diputados, lo hemos demostrado en el Senado, pero somos un grupo político que está creciendo y somos un grupo político que nos aferramos a decirle a México que sí hay una tercera vía y que México sí tiene opción, que no podemos decir que solamente tenemos a Morena y a estas alianzas que a contentillo unos días están con Morena y otros días están con sus intereses. Nosotros tenemos esta visión clara de que somos una opción para México, que somos una opción de gobierno, que somos una opción de personas que sí creemos que la política puede ser pues una política de cara a lo que los ciudadanos y ciudadanas quieren de este país. Lo hemos demostrado con gobiernos responsables, lo hemos demostrado con gobiernos que le dan la cara a la gente, gobiernos cercanos, y por eso es que nos aferramos a la idea, pero no es más, creo que empleé mal la palabra, no es aferrarnos a una idea, es aferrarnos a un proyecto de nación, es aferrarnos a nuevos acuerdos con el cambio climático, nuevos acuerdos con las mujeres, nuevos acuerdos con la seguridad, nuevos acuerdos con este asunto de la militarización del país que tanto nos preocupa, nuevos acuerdos con nuestra propia Constitución y no estarla violando a cada momento sin ningún prejuicio y sin ningún respeto a la historia de nuestro país. La Constitución es el resultado de la historia de nuestro país, de los triunfos ganados por la ciudadanía. Y el día de hoy vemos que esos triunfos ciudadanos pues se los está llevando entre las patas el presidente, porque el presidente cree que la ley es él, que la Constitución es él. Y el día de hoy que vemos este problema gravísimo de estar militarizando el país de manera silenciosa pero contundente, pues es en donde yo quiero ver qué va a pasar, porque no solamente es que estemos militarizándolo en términos de seguridad, también usted lo sabe, señor Ferriz, las aduanas las tiene controladas pues los militares, la Secretaría de Marina, toda la obra pública de las obras emblemáticas del presidente de la República las tiene controladas el Ejército. Hoy la seguridad la tiene controlada el Ejército, las carreteras, es decir, ¿qué más sigue, señor Ferriz? ¿Qué nos falta a las mexicanas y mexicanos para darnos cuenta que el México no está yendo por el rumbo correcto? Sí, eso es, y fíjate que esto pues atenta a nuestras libertades fundamentales. México no puede entrar ceñido con este régimen a que de una manera obsecuente los mexicanos pongamos nuestros brazos para que nos los encadenen, no solamente en nuestras acciones de todos los días, en nuestra educación, en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestra convivencia, en esta polarización brutal que estamos viviendo. Nos estamos jugando el país, Mirza, y pues yo te dejo esta reflexión, porque mira, coaliciones o no coaliciones, lo que sí queda claro para ti, para mí, es que los ciudadanos, a nivel de cancha, no a nivel político, los ciudadanos debemos estar unidos con una causa común que es defender las libertades de México, con la expresión política que tú quieras, pero defender a México hoy resulta una prioridad fuera de las conveniencias o no políticas que pudiera haber en torno a todo esto. Y yo te pido, como una joven mujer valiente como eres, que sigas luchando por esa unidad y que sigamos entre todos buscando el que lo entendamos todos los mexicanos para que despierte México. Y te agradezco mucho tu presencia aquí conmigo. Al contrario, señor Ferriz, estamos a sus órdenes. Igual mis redes sociales quedan abiertas para que su público pueda seguir en diálogo con nosotros. Y lo mismo para usted, me pongo a sus órdenes. La verdad es que soy una mujer que llegué a la política
inspirada en que sí se podía cambiar la historia de nuestro país. Y el día de hoy lo sigo creyendo. Con mucha tristeza veo lo que pasó anoche en el Senado, lo que pasó en la Cámara, la impotencia de ver que con groserías, con insultos, pretenden callar nuestras voces. Nos tienen miedo, señor Ferriz, nos tienen miedo porque nosotros hemos sido una oposición responsable, pero sumamente respetuosa, y con argumentos les hemos demostrado que los caprichos del presidente no le convienen a nuestro país, y sin embargo nos responden con insultos y majaderías. Nosotros creemos, señor Ferriz, que la guerra no hace la paz, y que estaríamos muy lejos de obtener la paz si seguimos militarizando nuestro país. Me quedo a sus órdenes, señor Ferriz, y le agradezco muchísimo el espacio. Mirza Flores, gracias, y desde aquí mi respeto y te impulso para que sigas adelante como una mujer comprometida en la vida política del país. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy con Adriana Braniff allá en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Querida Adriana, pues tanto de qué hablar, ¿verdad? Pues sí, muerta la reina, viva el rey Pedro, y pues cayó el puente de Londres, ¿no? Sí, cayó el puente de Londres. Es el final de una historia brillante de una mujer entregada al servicio público, una estatura de estadista inconmensurable, que vivió todo en el siglo XX, desde la posguerra, repartiendo víveres a las personas que morían de hambre en el curso de la guerra en contra de Hitler, y acabando en este siglo XXI de luces y de sombras, con cambios tecnológicos. Y bueno, tremendo lo que vivió esta mujer. Me encantó la descripción de Macron. Para ustedes era su reina, para nosotros era la reina. Sí, bonitas cosas se dijeron en el Twitter de todos los reyes, los presidentes, todo lo que vimos. Y es que ahí estuvo la reina, como bien lo dices, estuvo ahí pues dando cobijo, ¿no?, a los ingleses a lo largo de tantas cosas, desde la misma transición del imperio inglés, el imperio de Gran Bretaña, hacia lo que es el Commonwealth, que es lo que tenemos ahorita. Le tocó a ella vivirlo, todo lo que fue pues la Segunda Guerra Mundial, la austeridad que se vivía en ese momento y necesitaban el cobijo de la reina, el fin de la Guerra Fría, más recientemente pues la misma salida del Brexit también tuvo que cobijar ahí a los ingleses, y la pandemia, no se diga, la pandemia. Así es que pues todo eso, pues la gente, como estaba yo leyendo ayer, dejó mucha huella en su gente y en el mundo la reina, que ya daban por hecho como que ahí estaba y estaría para siempre. Y finalmente, en momentos como estos, es cuando, como decimos coloquialmente, cae el 20 de lo bien que hizo el liderazgo de una reina así para unir, para dar continuidad, para dar progreso, que es lo que hizo. ¿Y por qué decimos eso de cayó el puente de Londres? Porque así se le conoce y se ha estado diciendo al protocolo cuando se activa, este protocolo que se activa cuando se muere la reina, se llama cayó el puente de Londres. Y a partir de ahí, eso pasó ayer, a partir de ahí se sigue una agenda sumamente meticulosa, puntual, como es característico de los ingleses. Y bueno, ahora pues Inglaterra tiene un nuevo rey. En el momento que muere la reina, inmediatamente se convierte en rey Carlos, su hijo, que ahora ya no es el príncipe Carlos de Gales, ya es Carlos III, aunque la coronación oficial todavía va a ser el fin de semana, quizá el domingo, sábado, pero ya es rey ahorita en este momento, y así lo tienen ya los ingleses. Ya no se va a escuchar este himno que todos escuchamos de toda la vida y generaciones, 2 generaciones en Inglaterra, que es el God Save the Queen, Dios salve a la reina. Ahora es God Save the King, o sea, la versión masculina, por primera vez desde 1952, que no se decía God Save the King. Y no lo vamos a ver en esta generación que volvamos a decir Dios salve a la reina, porque el próximo heredero es el príncipe William ahora. Entonces van a haber muchos años de reyes, es difícil que volvamos a ver nosotros, que nos toque una reina. Ya dijimos que fue el reinado más largo de la historia, acaba de celebrar sus 70 años de reinado con el jubileo,
Y ha pasado como han dicho, ¿no? Esto se ha estado diciendo, y es lo que nos cae el 20 de qué tan largo fue su reinado. 15 primeros ministros desde Winston Churchill hasta la nueva que acaba, 2 días antes de su muerte, acaba de darle la estafeta a Liz Truss, 14 presidentes norteamericanos, 20 olimpiadas, ¿no? Y le llegó la responsabilidad muy joven a ella, a la edad de 25, y desde entonces pues se codeó con titanes de la política global, desde Churchill, Eisenhower, siempre hacer un excelente papel, y ahora llega el príncipe Carlos, que ahora es ya hay que decir el rey Carlos III, que es el más viejo en iniciar un reinado, un heredero que se convierte en rey a los 73 años. Y ahora William, su hijo, como decimos, pasa a ser oficialmente el nuevo futuro heredero. Pero así amaneció la prensa, los periódicos en Gran Bretaña, si quieres los ponemos, cómo amanecieron ahí el Daily Mail, el Independent es ese. El Daily Mail, por ejemplo, titulaba "Nuestros corazones están rotos". The Independent decía "Nuestra amada reina ha muerto". Ahí "Nuestra amada muerte es muerto". El Daily Express también lo apuntaba de esa misma manera. The Guardian ponía las fechas, 1926-2022. El Daily Star le pone "Hiciste tu labor, you did your duty, ma'am", así decía. El Daily Telegraph decía "El dolor", fíjate, esa frase me gustó ahora que decías que te gustó el tweet de Macron. A mí me gustó el encabezado de The Daily Telegraph que dice "El dolor es el precio que pagamos por el amor". Y así el Daily Mirror, gracias nada más, el Financial Times, el Metro y la misma BBC, que es esta cadena oficial de noticias que tradicionalmente tiene el logotipo color rojo, ahí lo vemos, está de luto el logotipo de la BBC, ahora está de negro, una cadena que dejó de transmitir a partir de que se dio a conocer que los médicos estaban preocupados por la reina hasta las 6 de la tarde. Y eso es lo que vivimos ayer, Pedro. Sí, vivimos una transición. Estaba viendo que dentro de los posibles cambios que habría con el ascenso de Carlos III al poder, pudiera haber países dentro de la Commonwealth que se escindieran de la Commonwealth y que se hicieran república. Y uno, que es enorme, que es un continente en sí, pues sería Australia, que pudiera ser, no lo hemos visto todavía como reacción, pudiera decirle adiós a la monarquía desde Londres y de plano deslindarse de toda posible potestad de la monarquía que deviene del Reino Unido. Eso se me hace, yo creo que uno de los cambios más sustantivos que pudiéramos estar experimentando en los próximos días. Uh-huh. Quizá poco a poco empieza a suceder eso con estos países Commonwealth, que ya no es colonia, pero sí tienen de entrada el himno real. Te puedo hablar de Canadá, por ejemplo. Canadá es parte del Commonwealth. No veo que Canadá se deslinde. Canadá sí está muy orgulloso de ser parte del Commonwealth. Los cambios que se van a ver ahí, para empezar, pues son la moneda. Por ejemplo, el billete de $20, donde se ve la cara de la reina, que justamente sale a circulación en el 2015, cuando sobrepasa el reinado de su abuela, la reina Victoria. Es cuando sacan este billete. Poco a poco lo van a ir sacando, seguramente, pero no veo yo que Canadá sea parte de estos que se deslinden de aquí. Vamos a empezar a ver nada más el cambio de la moneda, este tipo de cosas, y pues muy interesante los retos que tiene por delante el nuevo rey, porque pues está el Brexit, está la pandemia, está el costo de la energía que platicábamos hace unos días, crisis energética en Londres, pero muy fuerte esta crisis, los precios de la energía por los cielos, va a haber un invierno muy duro, la libra esterlina por los suelos. Vamos a ver qué hace este rey. Y bueno, no olvidar también cuando la reina fue a México, ¿no, Pedro? Tengo unas fotografías ahí, 2 veces estuvo la reina, en 1975, en 1983, ahí está en Yucatán, justamente. Le tocó pues con Echeverría, con Miguel de la Madrid, ahí está en Yucatán. Y hay una anécdota que leía por ahí, que en uno de los eventos oficiales, justamente Echeverría, pues como un acto de lo que se acostumbra en México, ¿no? Dejar pasar a la reina, la toca del brazo, y esto, pues, escándalo total y absoluto, porque nadie toca a la reina. Sí, me tocó vivir ese escándalo, ¿eh? Cuéntanos, la tomó del codo para ayudarle a caminar con una forma de galantería,
y no se estaba dando cuenta de la falla al protocolo que estaba cometiendo. Pues ahora sí te tocó vivirlo. Yo no me acordaba, apenas lo acabo de leer, me pareció súper interesante todo esto. Y bueno, pues se acaba este reinado, Pedro. Vamos a estar muy atentos todo el fin de semana, porque sigue ya el puente de Londres, ¿no? Este protocolo de aquí a 10 días que tengamos los funerales, pues les vamos a estar informando a todos cómo se va desarrollando este asunto, las anécdotas y todo esto que es realmente muy interesante, Pedro. Fíjate que hay también una connotación interesante que nunca pensé que sucedería, pero pues pasó. El esposo de la reina era el príncipe Felipe, el príncipe consorte. La esposa del rey Carlos será la reina consorte, no princesa, sino la reina consorte. O sea, Camilla Parker Bowles acabó siendo la reina consorte de Inglaterra. Increíble. A petición de la reina, Pedro, porque ella debía ser la princesa consorte, no debería de tener el título de reina consorte. Y a petición de la reina, que se la ganó, la verdad, porque Camila no era nada querida después de Lady Di, pues nadie quería a Camila. Es más, no sé si la quieren en este momento todavía, pero la reina pidió que se convirtiera ella en reina consorte. Y así fue, y así va a ser. Así, y como en los cuentos, la rechazada del imperio se convirtió en reina. Fíjate lo que son las cosas. ¿Quién lo dijera? Ahí yo creo que la princesa Diana ha de estar inquieta recibiendo a su ex-suegra en el cielo. Así lo creo. Son estas cosas. Nada más decir que Carlos II de Inglaterra y de Escocia gobernó hasta el 6 de febrero de 1685. Es el antecesor de los Carlos en el linaje de las casas y de las monarquías que han reinado en Inglaterra. 1685. Carlos II, Carlos III, en el siglo XXI. De estas cosas que nos lleva a la tradición monárquica. Bueno, cosas veredes, mi querida amiga. Te mando un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Igual para ti, Pedro, descansa. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos a un resumen de lo más importante aquí en la hora central para decirles que con 71 votos a favor, 51 en contra, Morena y sus aliados en el Senado, algunos priistas, aprobaron la reforma que permitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Diputados del PRI se reunieron con Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, analizando la extensión del tiempo en que los militares podrán prestar servicios en la Guardia Nacional, pero no solamente servicios, sino también con ello el control y la operación. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, dijo que la renuncia de Alito ayudaría a salvar a la alianza de Va por México, es decir, hacer a Alejandro Moreno fuera de la presidencia nacional del PRI, poner a otro presidente del PRI y restablecer la alianza opositora entre el PAN, el PRD y el propio PRI, ya reestructurado. Después de la suspensión temporal de Va por México, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, consideró que ya no es pertinente seguir con esa coalición. La sección instructora va lento para iniciar el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno. Prevé incluso prolongar las etapas de conocimiento y pruebas de los alegatos. Y fíjense, aquí amor con amor se paga, ¿no? Morena así le está pagando a Alejandro Moreno. Lento el análisis para desaforar a este hombre, porque después de todo ya traicionó al PRI, ya le dieron sus 30 monedas y esta es una de las del repago. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó elaborar nuevos proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa en los que se buscará acotar, limitar la aplicación de esta figura. López Obrador advierte que sería una chicanada de la Suprema Corte de Justicia si eliminara la prisión preventiva oficiosa. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, advierte que la posible eliminación del artículo 167 implicaría una reforma a la Constitución por la puerta trasera. En el 2021 hubo al menos 500,000 delitos y 900,000 víctimas más en México, de acuerdo con una encuesta realizada por una rama del INEGI. Una juez federal negó a Genaro García Luna amparo en contra de la orden de aprehensión librada
por probable enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. Luego de ser rescatada de un secuestro en Guaymas, en Sonora, Alma Verónica fue asesinada 13 horas después, ya en su domicilio. Fíjense hasta dónde va la impunidad de la delincuencia en México. El indicador de la democracia en México retrocedió en los últimos 6 años, pasando incluso por debajo de países como Brasil o como Cuba. Nada más para que nos demos una idea de por dónde vamos. El índice nacional de precios al consumidor presentó un incremento del 8.7% anual en agosto pasado. La cifra es la más alta en los últimos 21 años y 8 meses, de acuerdo con el INEGI. Podremos terminar al indicador de la canasta básica, viéndolo al final de este año, en el 10%. Y bueno, la debacle económica está llegando de manera invasiva a nuestro país. El Banco de México debe de asegurar en todo momento su credibilidad para que sus expectativas y acciones sobre la inflación ayuden a que ésta se reduzca, según declara Jonathan Heath, el subgobernador del Banco Central. El próximo año la economía mexicana crecerá de 1.2, fíjate el rango, ¿no?, a 3% y no 3.5 como Hacienda estima en marzo pasado, de acuerdo con el paquete económico del 2023, una medición bastante laxa, ¿no? O sea, del 1.2 al 3%, pues estás hablando de más del 100% de diferencia entre un pronóstico y el otro, pero pues esto, pues qué importa, ¿no? Además, para el siguiente año el gobierno federal prevé obtener 4.620.000 millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento real anual del 9.9%. Ahora, ¿se acuerdan del tercer informe, el cuarto informe de gobierno? Pues yo no veo en ningún lado los 2.4 billones de pesos que dice el presidente que se han ahorrado por honestidad. No los veo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores alista una nueva política de ciberseguridad que busca incentivar a la inversión tecnológica en bancos y entidades financieras a través de softwares que sean seguros para combatir fraudes. La Comisión Reguladora de Energía presentó 90 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de privados que presentaron algún tipo de incumplimiento en inspecciones de verificación de gas natural y también LP. La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, comenzará con las pruebas de incorporación de gas para fin de mes y con ello iniciará la generación de vapor y energía eléctrica. No piensen ustedes que de gasolina, porque pues después de todo, ¿de qué estamos hablando? López Obrador pidió a la Cámara de Diputados casi 370 millones de pesos para seguir pagando el avión presidencial en el 2023. Ahí lo tiene, pues, arrumbado, ahí en el baúl del abuelito y gastando 370 millones de pesos por no usarlo. Para el 2023 el Tren Maya tendría un presupuesto de 143,073 millones de pesos, un aumento con respecto al presupuesto que tuvo este año que corre de 127%. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que se retomaron los trabajos de salvamento arqueológico en un 10.9% del tramo 5 Sur del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Un gatito fue localizado dentro de un vagón del metro, permanecerá en resguardo hasta que sus dueños lo reclamen o bien se busque una adopción. Muriel Bowser, alcalde de Washington, declara emergencia pública por autobuses de migrantes enviados desde Texas y Arizona que están llegando a la ciudad y no tienen presupuesto para mantenerlos. Steve Bannon fue acusado en Nueva York de lavado de dinero, conspiración y fraude en un caso relacionado con el muro de Donald Trump. Y con esto Steve Bannon puede acabar en la cárcel. 2 personas resultaron heridas de bala en un parque de Uvalde, en Texas. Según informa la policía, busca 2 sospechosos. La reina Isabel muere el día de ayer a los 96 años de edad en Balmoral, en Escocia, tras 70 años en el trono, el reinado británico más largo en la historia. Su heredero e hijo mayor, Carlos III, de 73, encabezará el luto del país como nuevo rey y jefe del estado de 14 territorios de la Commonwealth.
la muerte de la reina Isabel II, puso en marcha la llamada operación The London Bridge is Falling Down. El puente de Londres se cae, que seguirá puntualmente el protocolo por los próximos días y meses. El príncipe Enrique no pudo llegar a tiempo a Balmoral para ver a su abuela viva, de acuerdo con The New York Post. Por cierto, que su esposa, Meghan Markle, no llegó con él. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Pues hoy amanecí triste, ¿eh? Hoy es un día triste para nuestro país, sí, sin lugar a dudas. Sí, fíjate que hay que poner un listón negro en la vida de la democracia de nuestro país con este voto hacia la militarización en el Senado. Todavía creo que hay esperanza. ¿Con qué? ¿Con la Suprema? Pues debe de. ¿La Suprema? Ahorita vamos a explicarlo. A ver. Debería de ser. Pero bueno, yo estoy convencido que si la estupidez doliera, muchos senadores de Morena estarían en un grito de agonía. Porque lo que vimos ayer... No, un grito de agonía. En verdad no son más estúpidos porque son más grandes. Que si lo fueran, otro gallo cantaría. Lo que estamos viendo hoy en términos legislativos, y en verdad siento que no hay que ser jurista para darse cuenta del pisoteo que se le está dando a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, primero me gustaría, antes de entrar en términos legales estrictos, debemos de ver el tipo de argumentación. Les digo, en verdad, si la estupidez doliera. Escuchen, y por ejemplo, a este senador por Morena que argumenta que la Guardia Nacional va a continuar teniendo un mando civil. Pero ve cómo, escucha. Día de seguridad y protección ciudadana. Estamos listos para ganar este debate. Estamos listos para ganar la votación de hoy y estamos listos para el litigio que van a presentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque nosotros no queremos ganar la guerra, nosotros queremos ganar la paz. Y que nunca se les olvide, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, el mejor civil, y se llama Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto. Muchas gracias. Y cuando dijo, y se llama Andrés Manuel López Obrador, se hizo pipí. Yo no entiendo esta necesidad de gritar, ¿no? Si tienen dos micrófonos ahí, ¿para qué te gritan? O sea, pero bueno. Dirían los ingleses, "And why?". No le entiendo la necesidad, pero aparte de todo, lo que está argumentando este pobrecito señor no es la esencia de la argumentación en sí. Ahora, vamos a ver la argumentación que hace, por ejemplo, no solamente Lili Telles, que lo hizo de forma magistral, pero Emilio Álvarez y Calza les da una lección y una arrastrada sobre su propia iniciativa. Voy a hacer una sola presentación de los artículos reservados. En términos generales, debo decir que las reservas consisten en regresar a los términos originales que se propone modificar. Quiero subrayar que para la presentación de estas reservas voy a utilizar a interpósita persona, voy a presentar mis argumentos por conducto de un senador que fuera senador de la República en 2017. Sus argumentos son de una actualidad sorprendente. Sus argumentos son absolutamente presentes. Este senador, en el 2017, desempeña hoy el cargo de presidente de Morena. Y les voy a pedir que pongan atención a los monitores laterales. Tengo entendido, presidente, por el servicio de informática, que quien pueda y quiera lo puede ver en su monitor, lo puede bajar. Les sugiero que lo vean, porque son argumentos de una actualidad extraordinaria. Nuestro país camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar.
Los muertos de Peña y Calderón suman más de 210,000 y el país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia. Esta ley lo único que garantiza, porque ya hace muchos años Einstein nos dijo que loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes. Esta ley lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Lo interesante del discurso de Emilio Álvarez y Casa, que no lo pongo todo completo porque es un discurso de más o menos unos 10 minutos y nos quita mucho tiempo de ahí, pero es que utilizó las palabras de ellos mismos, de estos que aprobaron una ley que va en contra de la Constitución y que ellos mismos estaban en contra de ella en el mandato anterior. Entonces, no hay lógica. La abstención de Ricardo Monreal se me hace lamentabilísima. Creo que Ricardo Monreal se vio tibio, se vio cobarde, porque independientemente de... Yo estoy convencido que Ricardo Monreal no está a favor de lo que se avaló. Sí, pero votar en contra hubiera acabado con sus pretensiones presidenciales. Si no es que ya acabó con ella. No, ya acabó. Si no es que ya acabó con ella. O sea, se acabó solo. Lo único que mostró Ricardo Monreal fue que le faltan pantalones para ejercer sus pensamientos. Hace poco Ricardo Monreal decía, yo soy un hombre independiente, y ayer Ricardo Monreal demostró que no lo es. Que es un hombre dependiente de sus pasiones y de sus ambiciones. Ahora, claro, ¿dónde estuvo la gracia? Hoy el presidente va ¿a dónde? A Zacatecas. Sí. ¿Con quién? Con su hermano. En donde el hermano, por supuesto, agradece al presidente la gallardía con la cual se va a luchar en contra del crimen organizado en un estado que, si tiene el nivel de inseguridad que tiene hoy por hoy, lleva un apellido, y es Monreal. Porque en ese estado de Zacatecas en específico, los que dejaron entrar al crimen organizado y acabar con el estado fue el senador Ricardo Monreal. Cuando andaban levantando recursos para la campaña del hoy presidente de México. Así es. Ahora, nos vamos a la parte legal. Todo esto tiene un fundamento y necesito que todos, que tenemos muchos que nos ven, que nos siguen, chairos, que repitan después de mí: ninguna ley secundaria puede ir por encima de la Constitución. ¿La Constitución? Entonces no hay que ser gran genio, pero se los pongo con lo que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen la vemos en principios de derecho, O sea, esto es 101. La Constitución está hasta arriba, tratados internacionales, leyes ordinarias, normas con rango de ley, decretos, leyes y decretos legislativos, reglamentos, costumbres y principios generales de derecho. Esa pirámide de Kelsen es la que te dice en dónde está la superioridad normativa. En este caso, esta ley iría en el tercer parrafito, que es leyes y leyes ordinarias, que es la que se modificó. Entonces, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que la Guardia Nacional es un mando civil y que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y así debe de ser, punto final, se acabó, sobre una reforma que se hace en el 2019 por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder avalar esta modificación a la Constitución, que pasó igual con muchas reticencias, pero pasó y se avaló como parte de la Constitución política. Le tocará ahora a los jueces y a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia mandar al cajón a esta ley ordinaria que no puede ir encima por el mandato constitucional. Ahora, si lo quieren hacer, pues regrese a la Cámara de Diputados, se busca una modificación a la Constitución y entonces que hagan lo que quieran. Pero mientras tanto, como hoy para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley ordinaria no puede estar por encima de la Constitución, y la Constitución marca que esta ley ordinaria es anticonstitucional. Y si la pasa la Suprema, quiere decir que ya la invasión de poderes es que si la Suprema Corte de Justicia y los ministros de la Suprema Corte de Justicia atropellan a la propia Constitución, pues ¿qué podemos esperar del país? Perdóneme, ya está perdido. No, ya tenemos una dictadura. Está perdido. Fíjate, una de las tendencias en Twitter hoy es dictadura. Ahí está, mira.
Sí, claro, pues es que por supuesto. O sea, si esto llega a la Suprema, no debería de haber, miren, discusión alguna de los magistrados para decir, pues esto no, reservas, se va, Constitución, al calce, en donde dice cuáles son las atribuciones de la Guardia Nacional. Fíjate, te voy a decir una cosa. Y no debería de pasar. Cuando un militar en el poder encabeza a los militares para que lo apoyen, hay apoyo, porque son del mismo DNA. Sí. Cuando un civil invita a los militares a que lo apoyen, por lo general los militares lo desprecian. Pues sí, y aparte, ¿sabes qué? Que estamos viendo a la calca el procedimiento de la militarización que han llevado los países dictatoriales del mundo. Por eso, pero mira, Chávez invitó a la militarización que hasta ahora está, que es el cártel de los soles. ¿Qué era Chávez? Era un militar. De esencia, era parte de su genoma. Sí. Pero cuando tú haces eso desde un gobierno civil, lo que estás haciendo es una traición por el sentido que sea. Y los militares lo saben. Y es por eso que lo desprecian. Y a mí se me hace que, bueno, no se me hace, estoy seguro. Hoy, los militares en la Sedena y en la Secretaría de Marina amanecieron inquietos dentro de sus cuerpos por este amago a la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que más me apena, aparte de lo que ya hemos visto? Ayer se presentó el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Nadie lo trae. Nadie lo trae en la mira. Nadie lo trae en la mira. Lo que es muy lamentable, porque en este presupuesto que presenta Rogelio Ramírez de la O el día de ayer a la Cámara de Diputados, pues se va también a discernir el futuro de nuestro país el próximo año. 8.1 millones de pesos. De presupuesto. Entonces, son 8 millones de millones, 8 mil millones. El año pasado estaba en 7.4 millones de millones. Todo esto va de la mano con el aumento que necesita el presidente para sacar adelante sus programas son sociales. 700 mil millones de pesos más. Que dicen que esto va bajo la expectativa de una mayor recaudación. ¿Pero cuál recaudación? ¿En dónde está? ¿De dónde sale el secretario de Hacienda a decirlo? Cuando hace un aumento presupuestal y aparte de todo, bajo la austeridad republicana que dicen comandar. Pone Rogelio algunos mensajes a través de Twitter, dice, hace unos momentos entregué a los diputados y al Senado el paquete económico 2023, se ha realizado bajo los principios de austeridad, eficiencia, racionalidad en el gasto, es equilibrado, responsable y realista. Continúa Rogelio poniendo algunos mensajes más, afianza la continuidad del proyecto de nación para la transformación de México, impulsando la generación de empleos. ¿Cuáles empleos, Rogelio? La reactivación económica. ¿Cuál reactivación económica, Rogelio? Después, siguiente mensaje que pone, la economía mexicana tiene una sólida base de crecimiento. ¿Dónde? Desde su inicio, esta administración ha procurado fortalecer el empleo de calidad. Nada más acabaron con el empleo, elevar los ingresos de los trabajadores. Subirle el salario mínimo no es elevar el sueldo de los trabajadores. Rogelio, estamos recuperando la inversión pública en infraestructura. ¿Cuál infraestructura, Rogelio? Sentando las bases para un crecimiento a largo plazo. ¿Cuál crecimiento, Rogelio? Acuérdate que ¿De dónde sale este señor? Es que... Dice, la inversión social y los proyectos que impulsan la inversión física, así como la salud, la seguridad, la educación, ¿de dónde? Son prioritarios en el presupuesto para fortalecer el bienestar económico y social con una base de finanzas públicas sanas. Ay, no sabes que ya vamos. Y sin desequilibrios. Vámonos a corte. Esto lo dice el secretario de Hacienda. Yo les aseguro, dentro de poco, estos van a ser los últimos tweets que va a poner Rogelio Ramírez como secretario de Hacienda y Crédito Público. Y después lo veremos con la tacita. Ojalá y se la preste Arturo Herrera. Esa de nice speech, now show me the facts. ¿Qué presiones puede tener un hombre como el secretario de Hacienda para publicar estas cosas? Que son, digamos, para cualquier economista de primero de economía. De primero, de prepa. Olvídate ya que te vayas a la universidad. En la prepa te enseñan que lo que dijo Rogelio es mentira. Esto se suma, 2 desgracias en un día, Sí. 2 desgracias en un día. Sí.
Y 3 la reina. 3 la reina. Hijo de eso. Además, ¿en qué día se hace todo, no? Pues es que es el día. Ya, el albazo que nos metieron. Es un albazo para el viernes. Siempre estas noticias vienen en viernes. Mira, fíjate. Cuando anoche estábamos haciendo comunicación en plataformas, pues nuestra comunicación era la reina. Tuve una deliciosa plática con Ana Teresa Aranda. Tú estuviste haciendo análisis en función pues, de todos los procesos que sucedieron. Adriana Brani Fidor estuvieron hablando del tema internacional, la reina, etcétera. Nos vamos a dormir y en la madrugada el país cambió. Cambió. Amanecimos en otro México. Sí. Amanecimos en otro México, definitivamente. Sí. Es tremendo. Ahí le queda una responsabilidad a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es enorme la responsabilidad de los ministros. Como nunca, ¿eh? Como nunca. Como nunca. Porque si le dejan pasar este toro al presidente, no sabemos de qué tamaño es el que sigue, ¿eh? No, pues es que ya, digo, es que ¿qué más? Pues yo siempre he pensado que podemos estar peor, ¿eh? Híjole, Pedro, yo digo, por supuesto que sí. Siempre se puede estar peor. Ahora, a mí me quedan 2 pensamientos. Uno es que todavía puede ser posible por la sociedad el cambiar el curso de esta tragedia si es que los mexicanos nos unimos. Ahora, si no es así, me queda otro pensamiento. Todo esto encamina a México a una confrontación social. Ah, por supuesto. Digo, no sé si vieron las reacciones de los senadores, y véanlas, por favor, búsquenlas en redes sociales, los senadores de Morena durante la participación de Lili Telles. No, hombre. Son unos simios. Sí, es impresionante. Son unos simios. Es impresionante. Y esta confrontación que vemos desde traidora y no la dejan hablar, y perdónenme, no tienen educación. Son unos changos. Sí. Y eso va a derivar, y lo hemos venido diciendo, podría derivar en una confrontación social. Sí. The Planet of the Apes. No, hombre. Bueno. ¿Dónde está Charlton Heston? ¿Dónde está cuando Charlton lo Heston? Necesita uno? Y Raquel Welch. Bueno, tenemos que conservar la calma y la unidad. O yo diría la unidad para que nos dé la calma. Y hago un llamado, como se lo hice hoy a la diputada de Movimiento Ciudadano. Ya no se trata de ideologías, hombre. Ya no se trata de eso. Se trata de salvar al país de los traidores. Se trata de salvar al país, definitivamente. Bueno, gracias, querido. Gracias. La información de los deportes en Central FM Equilibrio. Y en este viernes, por supuesto, y ante la expectativa de un fin de semana con deportes, Sofía Moreno con ustedes. Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Muy buenos días, todo muy bien, un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Pues comencemos porque tras el fallecimiento de la reina Isabel II, les quiero contar un poco sobre su relación con el deporte. Desde su infancia tuvo un gran interés por los caballos y por la equitación, incluso se realiza una jornada de carreras en su honor, conocida como la Royal Ascot. La reina no faltaba nunca y este es el hipódromo más visitado en el mundo. Su majestad también era aficionada al fútbol. Los rumores indican que desde pequeña simpatizó con el West Ham United, aunque años más tarde se especuló sobre su afinidad por el Arsenal tras invitarlos a visitar el Palacio de Buckingham. Ahí vemos a la reina con Arsène Wenger, el entonces director técnico del Arsenal. También Isabel II fue protagonista en muchos momentos históricos y me gustaría recordar algunos. En 1950 estuvo presente en el primer Gran Premio de Fórmula 1 de toda la historia. Es impresionante eso. Ahora Silverstone es uno de los circuitos con más tradición en el campeonato. En 1966 le entregó a Inglaterra su primera y única Copa del Mundo que han ganado en la historia. También fue la encargada de entregarle la Eurocopa a Jürgen Klinsmann, capitán de Alemania, en 1966. Su última gran aparición fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012, donde tuvo un salto inolvidable de la mano de James Bond. Recordemos este icónico momento. Ahí
Ahí está el icónico momento en el que la reina decidió saltar del helicóptero junto a James Bond. Y un dato impresionante es que Qatar 2022 será el primer mundial en la historia sin la reina. Ella nació antes de la primera Copa del Mundo y pudo vivir 17 mundiales y 20 Juegos Olímpicos. Ahora sí, rapidísimo con la información deportiva, porque Santiago Jiménez se estrenó en la Europa League con doblete. El exfutbolista de Cruz Azul vivió sus primeros minutos en una competición europea y lo festejó con 2 goles. Desafortunadamente el encuentro terminó 4-2 favorable al rival, pero el inicio de Santi la verdad es que ilusiona a todos los mexicanos. En otro encuentro también Diego Lainez fue titular en la Europa League con el Sporting Braga en su victoria de 2-0. Así que bueno, arrancó también la temporada regular de la NFL. Después de 200 días el fútbol americano está de regreso. Los Buffalo Bills le abollaron la corona a Los Ángeles Rams después de derrotarlos 31-10 en el primer partido de la temporada. Hasta acá la información deportiva. Muchas gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y así llegamos a este final de la semana, como ustedes saben, hoy, porque sabemos qué es lo que están ustedes haciendo los viernes. Hoy no hay plataformas por la tarde, pero de todas maneras siempre ofrecemos estar en contacto con ustedes a lo largo de pues estas horas que todavía nos restan del viernes, sábado y domingo, para volver a iniciar otra vez transmisiones con ustedes el próximo lunes. Gracias, muchas gracias a nombre de los que aquí hacemos este programa y les pedimos algo. Les pedimos que estemos conscientes de nuestro país y que estemos siempre dispuestos a dar algo por México. Hoy México nos está reclamando su atención y no hay que hacerle caso omiso a tu padre cuando la patria es quien te está hablando. Gracias a nombre de todos, a nombre de todo este equipo de trabajo, se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, primera emisión, la revolución del intelecto.